profundizar y debatir. La conversa de la tarde. 1:29 de la tarde y esta semana ha sido noticia la denuncia de agrupaciones que se dedican a crear conciencia sobre la diabetes en nuestro país y a garantizar los derechos de estos niños, no solo en términos de acceso al medicamento, sino también de acceso a educación. Y tiene que ver justamente con la expulsión, por decirlo de una manera, de un niño de 4 años diagnosticado con diabetes tipo 1, precisamente por el riesgo que, según el colegio, eso implica para su personal docente o para la directiva de esa institución. Para entender qué está ocurriendo, por qué estos actos que terminan discriminando a alguien que no tiene poder de decisión sobre la enfermedad que padece o no, hemos decidido abordar el tema en la conversa de la tarde de hoy. Así es, con Mariana Ponce, psicóloga experta en desarrollo positivo en adolescentes y directora del programa para adolescentes La Burbuja. Y con Blanca Dubuc, tallerista de crianza, psicología, disciplina positiva, familiar. Buenas tardes, bienvenidas. Bienvenidas ambas, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación, encantadas. En principio, cuando se plantea una institución escolar, deben estar abiertos a niños con una gama infinita de circunstancias o condiciones, ¿no? ¿Cómo se prepara una escuela para poder recibir o arrancar un año escolar sabiendo que quizás puede tener niños con realidades muy distintas? Es que yo creo que ese es el problema, que no siempre están debidamente capacitados para hacerle frente a este tipo de situaciones que presentan determinados alumnos. Yo creo que este caso, estuvimos discutiendo Mariana y yo, y este caso, bueno, ciertamente es muy lamentable, pero yo creo que parte un poco de cuáles fueron las expectativas que tuvo la mamá en el momento de inscribir al muchacho y las expectativas al niño y las expectativas y lo que puede ofrecer el colegio. ¿Bien? ¿Por qué? Porque si tú tienes un personal que no está capacitado para hacerle frente a los problemas o a las emergencias que se puedan suscitar producto de esto, pues es normal que puedas tener un poco de miedo como institución. Claro. Porque imagínate que aquello pues ocurra un accidente, Dios no quiera, ellos no estén suficientemente capacitados para ello, y como estábamos comentando, el miedo se nutre de la ignorancia. Entonces, al no estar preparados, pues el miedo, ¿qué es lo que te hace hacer? Actuar de una manera abrupta y tomar una decisión errática. Y una decisión que, además, la forma como fue tomada, pues fue completamente muy poco empática con la familia, con la realidad de la mamá, con la realidad del niño, y bueno, hizo pues que con toda la razón, pues la mamá pues alzara la voz y dijera, un momentico, o sea, aquí se nos está atropellando. Claro. Bien. Han debido llegar a una suerte de acuerdo porque el niño requiere médicamente una atención especial. Quizás la familia hubiera podido, digo yo, ¿no? Que hubiese sido el camino dialogar, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de inclusión, tenemos que evaluar en las instituciones la diferencia entre discriminación y discreción. La discriminación, que en este caso es lo que tiende a suceder con niños que tienen alguna condición que son perjudicados y ellos no tienen nada que ver con eso, o sea, ellos no pueden controlarlo, versus la discreción de tener el personal educado y preparado para este tipo de cosas. Es muy común, yo me consigo esto mucho con los colegios, que es que ellos creen que su única responsabilidad es lo académico, y no es así. La inclusión, que es la acción de crear espacios para que todos los estudiantes tengan un espacio seguro, implica educar al personal de acuerdo a las condiciones y características de tus estudiantes. Es crear espacios seguros, ya sea en este caso diabetes, pero también puedes tener algún tipo de neurodivergencia, puedes tener algún tipo de problemas de aprendizaje o simplemente distintas metodologías de aprendizaje para cada estudiante. Entonces, es una discusión constante de hasta qué punto el colegio se puede preparar. En este caso, bueno, yo no conozco el caso a profundidad, no he hablado con el colegio, no te lo sabría decir, sino desde mi experiencia trabajando con temas de discriminación o esto, que tan preparado está el colegio para realmente recibir estudiantes con ciertas condiciones. Es difícil, pero hay muchas cosas que el colegio puede hacer antes de decir, mira, yo no te puedo recibir al chamo. Es una preparación antes, durante y después de todo el proceso. Y creo que aquí es
esa preocupación. Pues. Ahora, tú hablaste de educación inclusiva. ¿Cómo se puede definir eso en relación con la educación tradicional? La educación inclusiva tiene que ver con el hecho de qué estamos haciendo nosotros dentro del aula o dentro de los colegios para crear ambientes de seguridad para todos los estudiantes. Generalmente nosotros asumimos que tiene que ver con algún tipo de discapacidad o algún tipo de problema, pero no es así. Cuando tú divides los salones, por ejemplo, en edades o distribuyes el pensum de acuerdo a los niveles de aprendizaje de cada estudiante, estás creando una educación inclusiva. Quiere decir que le estás dando el espacio y los recursos necesarios para que esos estudiantes logren el objetivo de aprender y de estudiar. Cuando piensas en discapacidades o algún tipo de enfermedad o el tipo de salud, también crear espacios seguros para ellos es parte de una educación inclusiva. Desde preparar a los propios estudiantes en el tema, al personal, a los papás, hasta también educación inclusiva puede ser saber qué tipos de aprendizaje tienen tus estudiantes, si son auditivos, kinestésicos, visuales, etc. Es crear un espacio seguro para que tus estudiantes puedan lograr el objetivo de estudiar y que no sean castigados por características individuales. Hablaba Mariana y también nos acompaña Blanca Dubuc. Y Blanca, hablabas en tu intervención sobre el miedo y cómo se alimenta de la ignorancia. Y me gustaría hablar en el colegio, en una Venezuela como la de hoy, ¿cuál es esa situación con respecto al miedo, a lo punitivo? ¿Se sienten los padres aliados de su colegio? ¿Siente el colegio que encuentra aliados en los padres para este proyecto común de formar a niños? ¿O están una relación amenazante unos con otros? Bueno, debería ser, es función del colegio tender estos puentes con los padres, ¿bien? Y los padres demandar que existan estos puentes, porque, los niños están como en la mitad y los niños no pueden recibir un mensaje en sus casas que de alguna manera contradiga o contravenga lo que dicen en el colegio, porque se genera en ellos como esa disonancia cognitiva que es como un cortocircuito que, bueno, en mi casa me dicen una cosa, pero en el colegio me están diciendo otras. Entonces, el mundo ideal es que la familia y el colegio vayan de la mano. De allí que hoy en día en la mayoría de los colegios haya cualquier cantidad de actividades que fomentan esa integración colegio-familia, pues que es tan importante, que es fundamental, pues. Hay veces que los padres me dicen, Blanca, pero es que nos citan a cada rato. El colegio piensa que yo no trabajo, pero yo les digo, bueno, pero es que debes estar contento, más bien debes alegrarte de que el colegio quiere oírte, está interesado en saber cuáles son tus expectativas, cuáles son tus inquietudes. No es muy difícil eso, es decir que, porque hay miles de hogares con creencias diferentes, por ejemplo, unos padres que tienen a un niño en un colegio católico y ellos son agnósticos. Va a oír unas cosas en la casa y otras cosas en el colegio. ¿Eso es negativo? Bueno, sería, si tú eres agnóstico, ¿por qué metiste a tu hijo en un colegio? Porque es muy bueno académicamente. Sí, puede ser eso, pero entonces lo que tienes es que saber y estar como que en concordancia con la única intención de que el niño reciba información coherente. Porque es que, ¿qué pasa? En el cerebro, en ese cerebrito, cuando tú tienes en un lugar te dicen es blanco, es blanco, es blanco, pero en el otro te dicen es negro, es negro, es negro, allí lo que se produce es un cortocircuito. Y eso es lo que no queremos. Eso es lo que es indeseable. Entonces, por ejemplo, si yo estoy en contra de la religión católica, por más bueno que sea ese colegio, pues mire, déjeme buscar alguno que a lo mejor no tenga dentro de sus lineamientos la religión católica, que probablemente consiga otro igual de bueno, porque todos los colegios son así. Hay colegios que son maravillosos desde el punto de vista del idioma, otros en música, otros en deporte. Bueno, es lo que tú quieras como familia para tu hijo. Bueno, vamos a hacer una pausa musical para escuchar a Melendi y la India Martínez con Una sola sonrisa. Y al regreso seguimos hablando de este tema en el que lo que está de fondo es el derecho a la educación de los niños y la capacidad que tenemos de llegar a estos acuerdos para poder garantizar ese derecho y que nadie se sienta discriminado por una condición que no escogió. Melendi e India Martínez unen sus voces para interpretar su nuevo sencillo Con una sola sonrisa. Sonidos que te llenan de alegría en todo el país. Circuito Onda.
Onda 107.9 en Caracas. Onda 104.5 en Barquisimeto. Onda 91.5 en Puerto La Cruz. Onda 107.3 en Maracaibo. Onda 103.5 en Ciudad Bolívar. Turismo 105.5 en Vargas. Onda 90.3 en Acarigua. Sonidos con identidad al alcance de tus oídos. Supernova 103.9 en Guarenas. Onda 96.3 en Maturín. Onda 105.3 en Mérida. Onda 100.9 en Valencia. Onda 105.1 en Margarita. El entretenimiento al ritmo del mundo. Así somos. Circuito Onda. La superestación. Sonidos que te llenan de alegría. En todo el país. Circuito Onda. Onda 107.9 en Caracas. Onda 104.5 en Barquisimeto. Onda 91.5 en Puerto La Cruz. Onda 107.3 en Maracaibo. Onda 103.5 en Ciudad Bolívar. Turismo 105.5 en Vargas. Onda 90.3 en Acarigua. Sonidos con identidad al alcance de tus oídos. Supernova 103.9 en Guarenas. Onda 96.3 en Maturín. Onda 105.3 en Mérida. Onda 100.9 en Valencia. Onda 105.1 en Margarita. El entretenimiento al ritmo del mundo. Así somos. Circuito Onda. La superestación. Tomará una buena tarde. Acompaña a Rafaela Raiz Luca y Lila Vanorio por Onda, la superestación.
1:43 de la tarde. Seguimos conversando con Mariana Ponce, quien es psicóloga experta en desarrollo positivo, y Blanca Dubuc, miembro de la Positive Discipline Association, comunicadora social, profesora certificada internacionalmente en disciplina positiva. Además, el currículum es hiper extenso. Pero volviendo al tema que dejábamos al aire, ¿qué supone que estemos discutiendo cosas como estas, que quizás terminaban por décadas atrás no ser ni siquiera un tema de conversación, porque la gente no tenía la sensibilidad de un colegio incluyente y pensaba que era responsabilidad de la familia tener a un niño con alguna característica especial o específica? Si tu responsabilidad como colegio es preparar a tus estudiantes para el futuro, poder prepararlos para encontrarse con personas que tienen características diferentes, esto es parte de. Y la educación ha cambiado de ser exclusivamente académica a integral. Entonces tú tienes estos estudiantes que tienen condiciones diferentes, que en este caso es una de salud, de diabetes, pero pueden ser cualquier otra. Tú vas a tener muchísimos estudiantes a lo largo de tu historia como docente, como colegio, que tengan estas condiciones. Es un tema de qué vamos a hacer nosotros como instituciones, como docentes, como representantes para educar la convivencia y la integración de estas personas y de estos estudiantes dentro de el mundo normal. No tienes por qué excluirlo porque tengo una condición. Tú te educas, tú explicas, integras y con eso vas solucionando los problemas y te apoyas de el resto de la gente. Uno cree a veces que es mi problema y es individual y si yo no sé, no lo voy a poder resolver. Y resulta ser que no. El apoyo de los papás es fundamental, el apoyo de los docentes es fundamental y el apoyo de los propios estudiantes es fundamental. O sea, y yo lo he visto y lo trabajo en mis programas con adolescentes que tenemos distintos tipos de condiciones, neurodivergencias, etcétera. Tú enseñas al resto de las personas que están a su alrededor a entender qué necesita cada quien para estar bien y cómo protegerlos. Entonces, es parte de el adulto y el responsable de la institución de decidir qué tanto podemos hacer nosotros desde ese punto de la diferencia de discriminación versus poder identificar hasta dónde podemos llegar, ¿no? Bueno, hay casos álgidos. Voy a poner un ejemplo. A ver, un colegio laico que recibe a muchos estudiantes extranjeros, que los alumnos son judíos, musulmanes, católicos, budistas, hinduistas, hijos de ateos o de agnósticos, y todos conviven allí. Eso sí es un reto de educación inclusiva, ¿no? ¿Cómo se lleva eso? Mi sugerencia cuando me consigo con colegios que son laicos y tienen esa misma situación es cómo estamos enseñándole nosotros a estos estudiantes a entender y respetar la condición o religión o cultura que es diferente sin tener que aceptarlo como propia tuya. O sea, es un tema de convivencia y de universalidad. O sea, tú tienes que poder sentarte a hablar y entender al otro. Pero eso me parece bastante bueno. Sí. Es decir, ese es un modelo educativo tolerante, democrático, donde están conviviendo personas muy distintas, ¿no? Y les estás enseñando a tus estudiantes habilidades para el futuro actual que tienen, porque ahora estamos globalizados. Yo creo que ahí tiene un papel fundamental y lo he hecho en este último trimestre en la educación emocional, en la inteligencia emocional. Que tanto los padres se adiestren en estos temas de inteligencia emocional, de saber de qué manera lo que cada uno de nosotros hace afecta a los demás y de qué manera lo hace. Porque tú puedes tener algún comentario hiriente que a lo mejor para ti no lo es, pero resulta ser que el otro de qué manera lo está recibiendo. Adiestrarnos en inteligencia emocional es importantísimo, tanto los padres como los profesores como los mismos alumnos. Y en eso trabajamos Mariana y yo, educamos en inteligencia emocional porque eso es algo que se enseña y que se aprende y que es fundamental para la vida. Claro. Que además hablando de eso termina siendo transversal no solo para casos como estos, sino para otros temas que están asociados al tema educativo, como por ejemplo el tema del bullying, el tema del acoso, o incluso la presión por el rendimiento o la sobreexigencia. Hace que quizás estos niños que están expuestos a realidades distintas, con una orientación válida, terminen siendo mejores adultos de lo que quizás fueron sus padres. Incluso cuando lleguen a la universidad, si van a cursar estudios universitarios, pues la convivencia con gente diferente ya va a ser muy natural, ¿no? Claro, va a ser mucho más fácil si estás adiestrado, porque imagínate tú, nadie llega, digamos, a un trabajo a hacerlo individualmente, completamente solo. Aprender a trabajar en equipo. Una pregunta adicional para ambas. ¿Los colegios mixtos son más propicios para la educación que los colegios que no son mixtos? Depende de cada caso. Para mí, en mi opinión personal, mientras más cercana a la realidad
con el que los adolescentes se van a encontrar o los estudiantes de tu colegio, mejor. O sea, los mixtos. Los mixtos. Pero si tú tienes colegios que integran mutuamente, tienes los colegios hermanos, etcétera, y tienes suficientes actividades mixtas, entonces chévere. A mí yo lo he visto mejor en colegios mixtos, pero al final del día también depende de el esfuerzo de cada colegio, porque cada colegio es un mundo, es impresionante. Entonces depende mucho de eso. Depende también de la cultura de la familia, de la religión de la familia. O sea, cada perfil de cada papá y cada familia se ajusta con diferentes tipos de colegio. Entonces depende de cada quien. Blanca. Sí, yo soy proclive a... Ella es colegio... Al revés. Sí. A mí me gusta la educación diferenciada. Los niños por un lado y las niñas por otro. No porque tenga, digamos, o sea, a ver, lo que me gusta es que a lo largo del desarrollo suceden muchas cosas, bien, viene la pubertad, vienen muchas cosas que es bueno que las niñas lo experimenten a su plenitud ellas y que los varones lo experimenten a su plenitud ellos también por separado, ¿no? También hay características propias de las mujeres y de los hombres que hacen que el aprendizaje sea diferente en un caso y en otro. Entonces, cuando los tienes separados eres como más eficiente educacionalmente hablando. Pero no hay nada escrito, o sea, no puedo decir aquí, esta es la ley, esta es la verdad, no, depende mucho de las expectativas de la familia, de lo que se desee y de la realidad de los niños en definitiva. Y lo importante tomar en cuenta aquí es que cada estudiante tenga lo que necesite para tener éxito. Hay estudiantes que les va mejor en colegios mixtos y hay estudiantes que les va mejor en colegios unisex. Entonces, cuando hablamos de inclusión y hablamos de educación, tiene que ver con eso, que tengas lo que necesites para tener el éxito académico y integral ya a estas alturas. Bueno, y que eso incluya que ningún niño se ha dejado por fuera por condiciones, enfermedades o situaciones particulares a las que fácilmente un entorno educativo, un entorno académico se puede ajustar y adaptar con cosas como la propia educación o la información para poder hacer frente a ellas. Bueno, hablaron Mariana Ponce, psicóloga, experta en desarrollo positivo en adolescentes, y Blanca Dubuc, tallerista de crianza, psicología, disciplina positiva y familiar. Muchas gracias por venir. Gracias a ambas. 1:51, hacemos una pausa. Al regreso. A causa de una enfermedad.